forjados en la labor con objetos y documentos del pasado, pero también en el cuerpo a cuerpo con la experiencia vital de cientos de trabajadores que forman parte de y le dan forma a esa historia. Eso es lo que dice el folleto que damos a la entrada, y eso es un poco lo que intentamos hacer, a pesar de que a veces nos sale otra cosa. No es fácil contar de qué va el museo, porque en este museo un año pareciera que es tener más de 36 meses, y las mañanas son todas distintas. Un día nos toca montar las miniaturas que el ferroviario Carlos Di Chico hizo en madera, y al otro día trasladar un torno pesadísimo. A lo largo de esta última década, que es los años que lleva el museo, sin que sepamos cuánto de libertad, de azar y de necesidad hay en todo esto, el museo funcionó como salón de baile, sala de conciertos, taller de serigrafía, corsódromo, mecano, balneario contaminado, panadería, peluquería, escenario teatral, café bacán e incluso como un museo. En esta ponencia vamos a tratar de compartirles 3 proyectos que tienen que ver con la confección de un libro, de una balsa y de un paseo costero. Un poco estos 3 proyectos intentan presentar esta gran pregunta que nos estamos haciendo, que tiene que ver con cómo es la relación que teje el museo con la comunidad de la que forma parte. Sí, el museo, decíamos, este año está cumpliendo 10 años en noviembre, y su trayectoria es un poquito más extensa. El museo está actualmente ubicado en lo que era el taller de mantenimiento regional, que correspondía a ese castillo, que en realidad era una usina eléctrica. ¿Sí? El museo es esta parte blanca que se ve delante, a la izquierda, y un poco siempre pasa desapercibido frente a la magnitud del castillo que se impone, ¿no?, para todo visitante. Ese lugar, que decíamos, funcionó como una usina eléctrica durante más de 50 años, dándole energía a todo el puerto, Bahía Blanca e incluso parte de la región. La mayoría de las personas conoce como el castillo del puerto, ¿no? Y muy pocos lo nombramos como usina. Porque a fin de cuentas eso es lo que parece, ¿no? Una mole medieval instalada ahí al borde de la ría, y no sabemos muy bien cómo llegó hasta ahí. La usina y el taller dejaron de funcionar en el año 1988, y años después los 2 espacios fueron completamente desmantelados. ¿Sí? Hacia fines de la década del 90, en medio del proceso de privatizaciones de la empresa eléctrica, que era la empresa provincial de energía, la usina fue desguazada y el taller también. Y cuando entonces apareció el museo, el taller no se veía muy bien mantenido. Estas son algunas fotos que nos presentan cómo lo encontramos, y también cómo lo fuimos recuperando en esos 2 años anteriores, al año 2004, en que se trató justamente de recuperar este espacio, ¿no?, este espacio del taller. Y esto derivaba de un proyecto de conservación del Museo del Puerto, justamente, y la idea era habilitar una parte de este gran edificio justamente como un espacio de conservación. Pero en el medio sucedió también que aparecieron un montón de otros objetos que correspondían a una colección de objetos del ferrocarril y del puerto, que un grupo de ferroviarios se había encargado de recuperar también preventivamente en medio del proceso de concesiones de los ferrocarriles en la zona. Esa colección, que más o menos tenía 5.000 objetos en ese momento, estuvo alojada en otro espacio municipal durante mucho tiempo y sin encontrar un lugar donde ser exhibida. Entonces, de alguna manera, ocurre esta confluencia, ¿no?, entre un taller que estaba completamente desguazado, que lo único original que quedaba es el piso y las marcas donde antiguamente estaban las herramientas, y toda una colección de objetos que existía, pero que no tenía lugar donde ser exhibida. Así entonces es que surge Ferro White como un espacio autónomo, un museo más dependiente del Instituto Cultural de la Municipalidad de Bahía Blanca, y un poco intentando entonces pensar en estas temáticas que tienen que ver tanto con el ferrocarril, con el puerto, con el tema de las usinas.
es que claro, cuando llegaron estas herramientas, también con ellas vino una especie de demanda implícita, ¿no? Que era justamente reconstruir la historia que venía con todas esas piezas. Y tal vez por eso es que las herramientas pesaban tanto. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar con esa historia? ¿Cómo empezar a reconstruirla? También empezamos a pensar en la colaboración efectiva de aquellas personas. Suele decir que faltan documentos para reconstruir la historia del puerto o de la ciudad en general. Más allá de que existan o no esos documentos, nuestra intención era apelar a la experiencia de vida y trabajo de las personas que en concreto habían levantado ese puerto, esos ferrocarriles y habían trabajado en ellos. Una de esas personas es Pedro Quinter, a quien vamos a ver en este video. Bueno, un poco en esa frase que Pedro dice, ¿no? Escrito sobre esto hay mucho, pero yo te cuento mi historia. Bueno, ahí está condensado justamente lo que estábamos buscando. Uno podría hablar de mil maneras, ¿no? Acerca de la explotación laboral y cómo era el trabajo con la bolsa y lo que hacía o no el patrón, pero bueno, que lo cuente Pedro de esta manera como le está contando es irreductible, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos haciendo entrevistas, algunas grabadas, otras como en este caso con video, un poco siguiendo los protocolos de la historia oral, y terminamos haciendo muchísimas cosas con estas personas que serían nuestros entrevistados, nuestros testimonios. Como por ejemplo, trabajamos en el armado de muestras, hicimos obras de teatro, construimos artefactos, fiestas de carnaval, un poco pensando justamente en esta idea que ya venimos trabajando toda la mañana, que es justamente cómo trabajar ese pasado en relación con este presente. Es decir, no solamente para reconstruir ese presente, sino también con la intención de intervenir en el hoy. El taller desmantelado, ese taller completamente desguazado y esas herramientas que se quedaron sin taller, forman parte de un mismo rompecabezas. Y es que en poco más de 10 años, entre lo que va de principios de la década del 90 hasta el inicio del nuevo siglo, y algunas consecuencias hasta el día de hoy se siguen notando en Ingeniero White cambió hoy mucho. Cambió el ferrocarril, cambió el puerto, cambiaron las industrias, y como consecuencia de todo ello cambió la vida de quienes habitamos en ese lugar. Sí, es frecuente asociar esos años, y un poco Julieta habló a la mañana, con la desestructuración de todo un modo productivo, una reducción de los ferrocarriles, privatización del espacio portuario, ampliación del polo petroquímico y llegada de nuevas empresas de origen transnacional que están ancladas ahí en lo local. Pero a veces es más difícil ver que esa desestructuración implicaba la generación de un nuevo modo de producción, en donde había nuevos actores, nuevas lógicas de uso de ese espacio, y en donde la relación entre capital y trabajo, entre industria, población y medio ambiente sufría una transformación drástica que eso hasta el día de hoy se siente. Algunos hablan de ese cambio en términos de progreso, de crecimiento, y en ese sentido los números, por ejemplo, del año 2012 son impresionantes. Se habla de que por el puerto de Ingeniero White transitaron 1.200 buques, que se exportaron 27.300.000 toneladas de carga entre cereales, aceites, productos petroquímicos e inflamables, que son las principales producciones de Ingeniero White, y que 4.500 millones de dólares fueron los ingresos que produjo todo este comercio exterior. En estos últimos años creció el calado del puerto, del canal principal, creció la cantidad de buques, el porte de los buques, creció la cantidad de sitios de atraque y la capacidad de almacenaje de todo este puerto, crecieron las exportaciones y como consecuencia también las ganancias. Pero a veces detrás de esto que algunos llaman el gigante portuario se esconden realidades menguantes. Vamos a compartir ahora otro video. Bueno, una de las realidades menguantes tiene que ver justamente con ese espacio en el que estaba Atilio, ¿no? Esa era la antigua playa de Galván, y ese espacio al que hace algunos años, hace 6 años que fuimos a hacer esta entrevista, ya no existe más. Hoy por hoy está ubicada ahí Dreyfus, que es otra terminal cerealera, y ya no se puede pasar a ese lugar. Y es que en estos 20 años lo que creció fue la superficie de explotación de este puerto, que pasó de 75 a 262 hectáreas, ¿sí? Un crecimiento del 350% en tan solo 20 años,
decíamos, un crecimiento de los sitios de explotación, o sea, de los de producción, pero lo que lleva eso como correlato es una reducción en los espacios, ¿no?, de playa, de uso de esparcimiento. Y el otro gran tema tiene que ver con cómo funciona todo este complejo petroquímico y agroindustrial. Actualmente emplea tan solo 3.600 empleados de manera directa e indirecta, cuando esta cifra es levemente superior a la que hasta la década del 90 trabajaban solamente en la Junta Nacional de Granos. Sí, en estos números, que a veces sirven porque condensan algunas realidades, justamente está esta gran transformación que se dio en estos últimos 10, 20 años, ¿no? Y que ponen ahí de nuevo el acento en esa relación entre trabajo y producción y entre usos productivos y recreativos de este espacio portuario. ¿Qué tiene que ver un museo con todo este asunto? ¿Qué le queda más que documentar en todo caso a este proceso ¿no?, de pérdidas o de cambios? El rompecabezas no tiene arreglo, pero tal vez sus piezas resultan imprescindibles para componer una imagen de lo que queremos para nuestro presente y porvenir. Sí, ahí lo teníamos a Atilio, que es un vecino histórico de Ingeniero White, un colaborador desde siempre desde el Museo del Puerto, un amante, ¿sí?, de la playa, y lo vimos bien pronunciado, estaba así todo el año. Y Atilio, además de trabajar en comercial como bañero, de ir a los guinches ahí en Puerto Galván a bañarse, también trabajó en la usina. Junto con él y Angelito, Ángel Caputo, trabajaron como buzos en la Central General San Martín, y los buzos hacían las tareas de limpieza de los canales de agua salada que refrigeraban, ¿sí?, los condensadores y las máquinas de la central. Pero como decíamos, también aprendimos con Atilio ese otro mundo, ¿no?, el mundo de las playas, como la de Galván, la playa de la ESO, la Alcantarilla, el Muelle Nacional, y la playa de la Usina, o sea, porque estaba esta playa ahí al costado del castillo, era lo que le llamaban el Sanjón o la playita de la Usina, y que justamente tenía una condición de agua termal, así como una especie de pileta climatizada, que tenía que ver justamente con la actividad de la usina. Por esos canales que entraba el agua salada para refrigerar los mecanismos, salía ese agua caliente hacia un costado, y entonces convertía todo ese espejo de agua en una playa casi caribeña, ¿no?, a la cual venía muchísima gente de Bahía Blanca, de Ingeniero White, a bañarse especialmente. A Ángel lo conocimos tiempo después, en el año 2011, no en la playa, sino un día de invierno, en las vacaciones de invierno en el museo, donde hace mucho, mucho frío. Y en esa primera charla que mantuvimos con Angelito, él nos dijo que él conocía tanto de este lugar, de esta usina, que podía hacer un libro, ¿no?, en un museo que estaba hoy ubicado en el taller, que era el taller de mantenimiento de ese castillo, que era la usina, y además que es como una especie de patrón de ese, que hoy por hoy es un monumento histórico provincial y nacional. El comentario claramente no pasó desapercibido, y enseguida empezamos a trabajar en lo que es el primer proyecto, y que era hacer un libro que diera cuenta de la historia justamente de ese lugar, ¿no? Así salió El Castillo de la Energía, este libro que está por ahí en la mesa del fondo. Justamente, ¿no?, una historia de la usina, pero contada a partir de la historia de vida y de trabajo de Angelito, uno de sus 150 trabajadores. Es curioso el lenguaje que utilizan los medios, o sea, esto de tornar utilizable unos terrenos. En realidad hay un único destino, que es el funcionamiento privado en detrimento del uso público de estos nuevos terrenos. Y por otro lado, ganarle terreno al mar, en definitiva, es ganárselo a los vecinos. Entonces, ¿qué hacemos?, nos preguntamos en el equipo del museo, y un día de esos apareció Angelito con esta foto. Bueno, acá lo vemos, el que está ahí en primer plano es Atilio, con unos cuantos años menos, junto al equipo del museo, junto al equipo de buceo, perdón, no del museo. Nosotros igual estamos en una balsa parecida, ¿no? Y bueno, Angelito no está en la foto justamente porque está buceando, está ahí abajo del mar.
Están en una balsa que ellos mismos construyeron con tambores de aceite y pallets. Y bueno, y a partir de ver esta foto nos empezamos a preguntar cómo sería una balsa hoy, de qué materiales estaría hecha. Y particularmente un día que estaba yo cambiando un bidón del dispenser en el office del museo, se me ocurrió que ese material podría llegar a ser útil y al poco tiempo aparecí con este dibujo. Y bueno, y lo tomaron con cierto descreimiento la gente del museo y los amigos también. Pero ¿qué pasa? La gente que frecuenta el museo tiene mucho conocimiento del mar, y entonces, por ejemplo, está Luis Leiva, que es ex maquinista de dragas, y ahí empezó a colaborar. El Chapa Orsali, ex marino mercante, ya implicado en el proyecto. El Bocha Conte, capitán de barcos, o ex capitán de barcos. Y el mismo Angelito Caputo, que es junto con Analía, el autor del libro. Así que con ellos nos pusimos a trabajar. Armamos una balsa completamente hecha en plástico. Consta de 61 bidones de agua pinchados, que nos los daban justamente porque estaban pinchados, y atadas con tiras de polietileno. Y de alguna manera este artefacto reúne problemáticas que tienen que ver con el sector también, con este enclave donde estamos. O sea, el agua que falta en esos bidones es un agua que en Bahía falta también, sobre todo en verano. El plástico con el que está hecho esos bidones es uno de los principales productos que el polo petroquímico produce, y además, para producir plástico, la principal materia prima que utiliza es justamente el agua. Bueno, con algo de humor negro, habría que decir, el Arca se presenta como un dispositivo de escape en caso de accidente. Ya Julieta comentó sobre unos escapes de cloro en el año 2000, y ese hecho cambia radicalmente la relación del pueblo con el polo petroquímico. O sea, de ahí que el Arca Obrera viene con un instructivo de armado para que cada familia pueda construirse la propia, y además viene con un instructivo de uso para ser utilizada justamente ante un peligro ambiental. Bueno, la balsa pasa el invierno en nuestras salas como un objeto más del patrimonio, digamos, como un objeto más de la muestra, en donde se proyectan videos en su cúpula, y en verano, bueno, obviamente la usamos para navegar. A esta altura ya tenemos una pequeña flota de artefactos, y nos aventuramos al mar. O sea, punto de vista, este enclave en particular, y bueno, como hacernos preguntarnos de por qué estamos ahí y en esa situación, y después también, ¿por qué no?, para disfrutar. Me acuerdo el día que con justamente el Chapa Orsali, con el que estoy ahí en la foto, un ex marino mercante que vuelva a navegar de alguna manera precaria, digámoslo, pero que vuelva a estar en el agua, y sobre todo hecho en un artefacto en el que él mismo participó de la construcción, además de que nadie creía que eso iba a flotar. La verdad que fue un lindo momento. O sea, video. Y el otro proyecto que está completamente vinculado, porque elegimos contar estos tres que de alguna manera se relacionan entre sí y abarcan o toman como tema la problemática de la relación de la gente con el mar, y de hecho
la pérdida de ese contacto o la progresiva pérdida. El otro proyecto es un paseo costero que en definitiva intenta rehabilitar toda la franja costera que ocupa el predio de Ferroguay para uso público, y de esta manera también creo que hasta ahora conseguimos que ese dragado y ese refulado no se hiciera, e Ingeniero Guay sigue manteniendo el frente costero del museo como el único enclave público en el que la gente puede, aunque sea, ver lo que por ahí pasa, ¿no? Buques gaseros, amoníaco, salicornia, porotos de soja, por lo menos es el último lugar que intentamos a nuestra manera de defender. ¿Qué otras acciones realizamos? Bueno, en las condiciones precarias en las que se encuentra, aún así organizamos bailes, parrilladas, visitas, bueno, etcétera. Y bueno, realizamos postales falsas, bolsos de playa en el mismo taller, gaviotas portabolsas justamente para guardar la bolsita de plástico, posavasos, pancartas. Bueno, los chicos del taller de serigrafía armaron como una guarda forestal usando justamente las botellas de plástico que vienen flotando por el mar. Con las obras que se realizan en el puerto y la madera que cae de esas obras, con los amigos del museo las acopiamos, y con esa madera hacemos cajas de herramienta, bancos, etcétera. Y bueno, los eventos quizás más multitudinarios tienen que ver con los carnavales, fiestas de carnavales, donde llegó a haber 700, 800 personas participando en ese espacio costero, y un festival de rock que fue propuesto por un grupo de adolescentes de Ingeniero Guay, que vinieron con la consigna de salvar al castillo, y de alguna manera terminamos como acordando este festival que se llama Rock in Ria, y de alguna manera todas las acciones que Ferroguay realiza intentan generar una conciencia sobre lo valioso de ese último pedacito de mar que tenemos ahí. Bien. No, volvemos al principio. Bueno. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos a leer un fragmentito. Ferroguay se define como un museo que, además de exhibir objetos, los produce. Y no de cualquier manera. Ferroguay produce implicando en esa producción a un mecánico de locomotoras con un arquitecto, a un videasta con un buzo, a un municipal con una costurera, a una licenciada en historia con un estibador. Hará falta decir, en vista de esta variada, y ahora tengo las hojas mezcladas, de esta variada condición de clase, género, edad, nivel de ingreso o educación, que los miembros de este colectivo casi nunca estamos de acuerdo, que la decisión, más allá de las buenas intenciones, nunca es de igual a igual, que incluso la posibilidad misma de que la discusión suceda no es algo que podamos dar por descontado. Bueno, de esto un poco Julieta habló, y de esta tensión que hay, ¿no? O sea, no podemos ver la comunidad como algo homogéneo o como algo en que ida y vuelta se da con alegría y felicidad. O sea, es una relación compleja, o sea, que implica negociación. De alguna manera
negociación en los buenos términos, ¿no? En lo que uno da y lo que uno recibe. Y así es como, por el momento, estamos encontrando una manera de funcionar en el museo que obviamente estamos continuamente replanteándonosla para ver por dónde ir, ¿no? Sí, que tal vez en esta idea del museo taller, ¿no? Justamente en el taller, es en el hacer, en donde justamente nos ponemos a hacer un libro, una balsa, una fiesta, una serie de bolsas, no, o sea, productos muy concretos, muy tangibles, productos que terminan interviniendo sobre el presente, vinculados con problemáticas también muy concretas y muy tangibles. Es decir, pero en esa producción, en donde estamos produciendo cosas, es donde también nos estamos produciendo como comunidad. Es decir, la comunidad no es homogénea, tampoco está dada, sino que en todo caso se va produciendo y redefiniendo en ese hacer, ¿no? Es como que lo que el museo puede proponer o como condición de posibilidad justamente es esta condición de taller, y vinculado con esta idea de museo, entonces donde aporta esta idea de repensar, reconstruir el pasado, pero con la intención de, bueno, de intervenir y de pensar el presente. Bueno, para terminar vamos con el último video y ya abrimos el... El edificio es patrimonio histórico, ¿verdad? Nacional y provincial. La usina. Y ese pedazo de playa, ¿no podrían proponer, no se puede proponer que también sea patrimonio o patrimonio natural, ya que es el último bastión de playa que queda y demás? No sé si por ahí ya lo están haciendo. No, o sea, de hecho se hicieron gestiones, se escribieron cartas a la Comisión de Patrimonio y existe una cláusula que tiene que ver con que cada edificio tiene una zona de amortiguación que se llama el entorno inmediato, que tampoco puede ser modificado radicalmente porque estaría dañando al patrimonio. O sea que como que legalmente también nos hicimos lo que deberíamos hacer, digamos, protegerlo a partir de estas gestiones. O sea, pero aún así lo que el museo se planteaba es bueno, generar una conciencia en la comunidad del peligro que ese espacio corre, porque estamos hablando de transnacionales, o sea, un consorcio de gestión, o sea, de empresas muy poderosas que la ley la pueden hasta modificar si quisieran. O sea, sí. Sí, Sí, no, ella también es museo de otro museo y me interesaría si como integran la misma zona, a ver si hay mucha afinidad entre las dos instituciones y trabajan en conjunto. Bueno, antes quería agregarle algo a la pregunta de ella, que sí, es verdad, o sea, está contaminada y hay documentación e investigaciones de instituciones de la universidad que amparan esto, que hay presencia de metales pesados, los pescadores, es decir, que ya nadie o muy poca gente se atreve a bañarse en esas aguas. ¿Sí? Hay personas que todavía sí, porque es uno de los pocos lugares donde si uno tiene acceso, de pronto los chicos del bulevar, que se meten por ahí, se siguen bañando, ¿no? Pero es un espacio que no está aconsejado. Que hoy integra Ferrobay también participó del Museo del Puerto. O sea que hay una idea común de este trabajo comunitario, de esto de pensar en esto de las identidades fijas, de corrernos de ese lugar, de problematizar el presente a partir del pasado y de intentar intervenir en él, que sí, digamos, tenemos un escenario en común. Que está en ascenso, que crece, que funciona, que tiene buena acogida en la sociedad, Sí. Y eso, y tenemos el Museo del Puerto cumplió 25 años el año pasado, así que eso, hay una larga trayectoria en la comunidad huitense, pero también toda la de Bahía Blanca, y eso, y los museos están muy reconocidos en otros espacios también, o sea, es un fenómeno así que se hacen. Una cosa, trabajan con escuelas. Sí, escuelas, jardines, niveles superiores, todo.
sea, como herramienta de enseñanza no formal que se está funcionando y a la región le aporta a las escuelas. Sí, 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 ya están muy consolidados ambos museos. ¿Hay una lectura, una sensibilización de las empresas respecto a la función de ustedes, a la función particular? Una si las empresas lo ven a ustedes como un espacio de resistencia, si hay algún tipo de crítica en de las empresas, un tipo de acción en contra de la comunidad que está gestionando este espacio como un espacio de resistencia, puede ser pasado que está vinculado al presente. Sí, digamos, nos reconocen, las empresas saben quiénes somos, pero las políticas de las empresas son, digamos, no son de confrontación, sino todo lo contrario, son más bien persuasivas. Y desde el año 2000 podemos decir que se ha aplicado con mucha fuerza algo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria en Ingeniero White, y todas las empresas, ya sea particularmente o congregadas, en el caso de las petroquímicas, en lo que se llama la Asociación de Industrias Químicas de Bahía Blanca, generan todo el tiempo políticas de acercamiento a la comunidad, que podríamos decir que también son políticas de ocultamiento de los conflictos que su presencia en Ingeniero White genera, ¿no?, diariamente, con ruidos, olores, vibraciones, escapes, ¿no? Eso está, y frente a eso las empresas han intentado acercarse a toda la comunidad, desde vecinos particulares a clubes, sociedades de fomento, donde lo que aportan es financiamiento, pero con ese financiamiento, claro, lo que tratan también es de generar políticas de acuerdo. En el caso, que en el caso del museo ha habido en algún momento cuando el museo arrancó, digamos, necesitó como una contraparte financiera para poder comenzar con el mantenimiento. Recibimos una ayuda de una empresa que estaba instalada ahí, pero claro, luego la empresa pretendía esto, ¿no?, tenía una incidencia sobre la política del museo, y bueno, hemos dicho que no, entonces la relación se cortó. Pero bueno, todo el tiempo, cada nuevo, ¿cómo se llama esto?, de las relaciones públicas, vienen a los museos, ¿no?, se acercan, intentan generar lazos, pero bueno, las políticas ya están. Se sabe que los museos intentan mantenerse autónomos, independientes, porque sabemos eso, que el dinero genera que la conciencia crítica que de pronto podemos intentar generar, bueno, se ve condicionada. Hay tiempo para una pregunta más. Bueno. Sí, la pregunta que tengo es acerca de la relación de los trabajadores actuales de esas empresas con el museo. Por una cuestión son trabajadores justamente de esas empresas que se están denunciando de alguna u otra manera, que están generando contenido, son parte de la comunidad. ¿Cómo se pueda? O sea, ¿pudieron ver algo de eso como esa pertenencia? No sé, como Analía explicó en la ponencia un poco, esa cantidad de trabajadores es realmente muy poca. O sea, estas empresas son unos monstruos, pero que de alguna manera funcionan con escasísimo personal. O sea, porque se trata de máquinas en las que los empleados más bien son técnicos que las operan, y se trata de un colectivo bastante pequeño, digamos, y la verdad que no se han acercado al museo, ¿no? Y el museo tampoco los conoce de cerca, digamos. Sí, capaz eso, de pronto visitas más bien personales, individuales, y ahí uno en ese contacto pueden rescatar algunos datos, algunas cosas de sus propias experiencias, pero bueno, también eso, trabajar en una de estas empresas no es algo sencillo, porque esa misma atención se vive hacia el interior, ¿no?, de cada uno de los trabajadores. Y también hay que abordarlo con cierto respeto, ¿no?, porque es una fuente laboral. Las personas que están ahí viven de ese trabajo que realizan en condiciones muchas veces no del todo seguras, así que bueno, hay que ir con cuidado.